Hola, buenas noches, bienvenidos. Aquí comienza Zona Franca, como siempre, un gusto saludarlos. Yo soy María Camila Orozco, bienvenidos. Esta noche vamos a hablar de un tema que conmueve a muchos y con muchos titulares, muchos de ellos rimbombantes. Hemos ido conociéndolo con frecuencia, la violencia contra la mujer, que ha sido materia de páginas de periódicos, emisiones de radio y televisión. Este año, en solo 38 días de este 2023, 28 mujeres han muerto a manos de sus parejas, una violencia que está enquistada en una sociedad que parece ya acostumbrada a contar muertes de mujeres por celos y por venganza, una cifra que va también en concordancia con las de la ONU, que dice que cada 18 segundos una mujer sufre algún tipo de violencia y cada 11 una es asesinada. Y en Colombia la situación es mucho más crítica. Cada 8 horas es asesinada una mujer y cada 8 mujeres es víctima, cada 8 mujeres de 10 es víctima de violencia intrafamiliar o sexual, de acuerdo con cifras de medicina legal. Es un tema realmente grave, de magnitudes enormes. Un grupo de congresistas, incluso de la coalición de gobierno del presidente Petro, le están reclamando al jefe de Estado con urgencia que declare el estado de emergencia de género por el dramático aumento de las violencias contra las mujeres y en general la población LGBTIQ+ en el país. Si hay algo por hacer, si las mujeres que padecen este tipo de violencia están protegidas por el Estado colombiano, por la justicia en general, eso es lo que le vamos a intentar descifrar con los panelistas invitados esta noche. ¿Qué tan efectiva puede ser una medida como la emergencia que se pide para proteger a las que hoy tienen la fortuna de estar vivas, de haber sobrevivido a violencia física, violencia psicológica y en general violencia política y la misoginia, que vamos a hablar del excongresista de izquierda Germán Navas Talero? Aquí comienza Zona Franca, bienvenidos. Bienvenidos como siempre, como todas las noches, todos los puntos de vista, las miradas hoy sobre los feminicidios, en general sobre la violencia contra la mujer, pero también violencia contra los hombres que se da. Está esta noche con nosotros la doctora Diana Muñoz, es docente, respetada abogada, especialista en Derecho Penal. Doctora Muñoz, buenas noches y bienvenida a Zona Franca. Buenas noches, es un placer estar aquí y además contar con este gran panel para hablar de este tema que es muy importante y muy sensible. Gracias, también nos acompaña el doctor Eduardo Rodríguez, excongresista de la República, él que fue integrante del Centro Democrático y coautor de varios proyectos que tenían que ver justamente con la protección de mujeres o a mujeres con el tema del acoso. Doctor Rodríguez, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, María Camila, qué placer estar acá y bueno, felicitaciones por este nuevo set y qué lástima que estemos hablando todavía de este tema tan doloroso que realmente debe preocuparle a toda la nación. Y una mujer que conoce muy de cerca ese tema, ese tipo de violencia, es Yamile Roncancio Alfonso, es abogada, es defensora de derechos humanos, de mujeres y niñas, es consultora y directora de la Fundación Feminicidios Colombia. Yamile, un gusto tenerla aquí en Zona Franca, buenas noches. Muchas gracias a ustedes y un placer compartir con una mujer, con un hombre en diferentes lugares y nos va a permitir ver qué es lo que está pasando. ¿Usted cree que la declaratoria de emergencia que le están pidiendo al presidente Petro es la respuesta para frenar esta matanza, esta ola de violencia contra las mujeres? No, desde la organización llevamos varios días insistiendo en que no se puede tratar como una emergencia algo que es sistemático y constante. Eso no tiene ningún sentido lógico desde la política pública. Bueno, acá tenemos a un excongresista que nos lo podrá decir con mayor certeza, pero para poder formular una política pública se requiere un diagnóstico y eso no se hace basado en una emergencia. Una emergencia es un desastre natural, es una cosa que nadie se esperaba, es una cosa que nunca venía pasando, pero es que venimos desde el 2018, que yo hago el ejercicio de observar feminicidios, nunca ha bajado de 250. Entonces, ¿cuál es la novedad? Esto no es una novedad, lo que se tiene que exigir es una política pública clara de prevención de feminicidios que Colombia no la tiene. El año pasado estábamos en mesas para crear esa política pública, este año nadie nos ha llamado, es decir, el año pasado estábamos con el gobierno anterior en esas mesas, en este año no, y yo considero que tratar como una emergencia un asunto sistémico, cuya punta, como muchas veces lo dicen, es el feminicidio, pero tiene un montón de violencias adyacentes, pues es un error que además considero puede generar una acción con daño para las víctimas. Prometerles una cantidad de cosas que el Estado no va a poder cumplir
para después estar lamentando más muertes con unas víctimas que reclaman justicia, atención adecuada y que no lo están recibiendo. No en este gobierno, en todos, pero esto me parece que va por un camino que no creo que vaya a conducir a una solución real. Doctora Muñoz, ¿usted cuál cree que puede ser la salida o por lo menos de momento alguna solución para evitar, llevamos 28 mujeres asesinadas este año, ¿cuál cree que puede ser la salida, la solución para frenar este tipo de homicidios? Más allá de cuál es la salida, sé cuál no es la salida. Entonces la salida no es declarar una emergencia porque es una situación permanente de hace décadas, es decir, históricamente las mujeres como víctimas de todo tipo de violencia, pero con toda seguridad no es una emergencia y no es darle respuesta desde el derecho penal. Hay que entender que el derecho penal no previene absolutamente nada porque el derecho penal aparece cuando el delito ya se cometió, cuando a la mujer ya la golpearon o ya la mataron. Tenemos otro tipo de medidas, ¿cierto?, que podemos considerar de emergencia en la práctica, como son las medidas de protección en las comisarías de familia, pero estas básicamente son un papel. Es decir, una medida de protección de comisaría de familia es un papel que no ataja una bala, que no ataja un puñal. Entonces, estoy completamente de acuerdo, esto no tiene una solución inmediata. Esto requiere un compromiso de largo aliento que vaya más allá del discurso, porque el discurso nada resuelve. Doctor Rodríguez. Pues cuando decía que es un tema doloroso es porque precisamente ya está la política pública. La hicimos en el 2015 con ocasión de elevar a un máximo delito el feminicidio. Pero miren cómo ustedes se quedan en letra muerta esa legislación. No solamente porque obliga al Estado a que cada año trabaje con las mujeres y con los hombres, un tema de cultura que estoy completamente de acuerdo con ustedes. Aquí se va a hablar es de la prevención. Y la prevención es desde cuando el niño empieza a maltratar a la niña en el propio jardín. Desde ahí tenemos que empezar a cambiar nuestro sistema cultural y nuestro sistema de educación. Y tenemos que hacer una catarsis y decir, oiga, estamos mal, estamos embarrándola como sociedad. Pero si seguimos tapando, y yo en buena hora celebro que estos debates se están dando porque hace 7, 8 años no se daban. Todo el mundo era callado. Asesinaban a las mujeres y no pasa absolutamente nada. Por lo menos con la ley, si hay un logro, pues es poner en el debate este tipo de temas, o ya bien sea penal, diciendo está funcionando o no está funcionando, o bien sea un tema social. ¿Usted estaba en el Congreso cuando se discutió el tipo penal? Yo estaba en el Congreso y creo que en buena hora nosotros promovimos, digamos que, o votamos favorablemente este tipo de legislaciones. Primero porque hay que hacer un llamado contundente a una problemática que ha existido durante mucho tiempo en Colombia y que, como somos una sociedad machista, pero además de machista, digamos que somos una sociedad que todo tapa y tapa, tenemos que empezar a sacar esos demonios, empezarlos a exponer y a decirle estamos mal, estamos sacando, estamos mal como sociedad, estamos mal cuando permitimos la violencia, primero verbal, luego la violencia física, en todo el crecimiento, en toda la educación, y ahí es donde también tenemos que entrar a mirar qué está haciendo el Estado. Pero se quedaron cortos, porque es que solamente crearon el feminicidio, pero no hay una política real, es decir, no hay de fondo. Pero ese fue un reclamo de colectivos, de movimientos feministas. ¿Usted cree que ha sido la respuesta asertiva crear un tipo penal particular para quien asesina a una mujer por su condición de ser mujer, que es el feminicidio? Pues es parte de, pero no nos podemos quedar en que se crea el delito de feminicidio, que hoy lo estaba explicando, eso no es una venganza, eso no es porque se suban las penas, pero no nos podemos quedar en una denunciación sin una verdadera prevención. Es que partamos de una cosa básica y por la cual yo me opongo muy vehementemente al tema de la alarma y la emergencia. Ni siquiera tenemos un sistema integrado de datos de violencia basada en género. Lo quieren hacer pasar como el CIVIG, pero el CIVIG no es lo que ordena la ley Rosa Elvira Celi, no ese es el sistema que ordena. Entonces, acá la Fiscalía dice que son unos Feminicidios Colombia decimos que otros, el otro observatorio otros, sin datos reales, ¿cómo es que hacen una política pública? Es que es imposible. Yo pienso, y acá, perdónenme que yo los interrumpa, y es para lo siguiente. Le dimos una calificación jurídica autónoma al feminicidio, pero eso no quiere decir que antes no se juzgaran
los feminicidios. Lo que pasa es que antes eran homicidios agravados. Entonces, por unas razones que yo considero más políticas que jurídicas, por una reivindicación de la situación muy violenta contra las mujeres, se le da el carácter de autónomo. Pero eso puede haber sido más perjudicial que beneficioso, y déjenme les explico. Porque al ser un tipo penal más complejo, la Fiscalía tiene un reto mayor frente al tema probatorio. En el homicidio agravado era más sencillo llegar a una condena, y agravado ¿por qué? Por motivo abyecto fútil, por la vulnerabilidad de la víctima, por el grado de relación. Es decir, alcanzar la pena más alta con la legislación que teníamos antes de 2015 era posible. Incluimos feminicidio. Antes, como... doctora, no, antes. ¿Y ahora no. Pero es que cuántas sentencias de la Corte Suprema de Justicia tienen que salir en este país para que los penalistas, y qué pena que me meta ahí tan de frente, pero tengo que decirlo, entiendan, los fiscales, los jueces y los señores defensores, que el 104A y esos literales son contextuales. Acaba de salir otra sentencia de la Corte Suprema de Justicia que dice, lo que se tiene que probar es que es por el hecho de ser mujer o por su identidad de género. Lo otro es circunstancial, es contextual, usted no tiene por qué probar eso. Y yo creo que es una pereza institucional, y también creo, con muy poco respeto, sí lo tengo que decir, que es una resistencia de los abogados a aceptar que existe la violencia machista y viene de las universidades. Perdón un segundo, doctora Muñoz. ¿Le quiere replicar? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que cuando una víctima tiene una expectativa de justicia, realmente el nombre y el apellido que se le pone al delito es secundario. La víctima lo que quiere es verdad, justicia y reparación, le pongamos el nombre que le pongamos al delito. No. Pero, o sea, si pero lo que como representante de víctimas de feminicidio le digo que no. Pero si lo que estamos haciendo es necesitan. imposibilitar el acceso a la administración de justicia, poniéndole más elementos al tipo, realmente estamos alejando a las víctimas de esa expectativa de justicia. Y si me dejas un ejemplo, nos pasa algo muy parecido a lo que pasaba o pasa todavía con la violencia intrafamiliar, y es cuando le quitamos el carácter de querellable, porque decíamos es que hay que investigar incluso por encima de la voluntad de la víctima. ¿Y eso en qué se nos convirtió? En que las víctimas entonces ya no pueden desistir porque ya no es querellable. Eso tuvo aplausos del movimiento feminista, pero en la práctica, ¿qué pasa? Hay que agotar todo el procedimiento hasta el juicio oral para que en el juicio oral la víctima diga me abstengo de declarar y la sentencia sea absolutoria. ¿Y eso a quién ha perjudicado? A las víctimas que sí quieren que se haga justicia porque se congestionó el sistema, pudiendo llevarlo por el cauce normal, que era la retractación. Doctor Rodríguez. Venga, hagamos una génesis del tema. 2014, 2013, años anteriores, existía una práctica que era el homicidio a mujeres por ser mujeres. O sea, eso es un tema ya de una sociedad enfermiza. Congreso 2014-2015 aprueba el proyecto de ley en buena hora, liderado por unas mujeres, y dando en ese momento una visión de lo que estaba pasando. El problema ya lo tenemos, ya lo diagnosticamos y ya lo pusimos en la ley. Ahora lo que tú decías, ¿dónde está el tema de prevención? Esa es la primera falla del Estado. ¿Dónde está el tema de prevención? Y prevención a todo momento, porque tú estabas diciendo que sí, que tiene que agotarse, si yo denuncio como mujer, tiene que agotarse hasta el juicio. Pues claro que se tiene que agotar, y por un solo tema. Es que tendría que mostrarse y defenderse y protegerse integralmente a esa mujer que está siendo objeto de maltrato, que está siendo objeto de algunas actuaciones por el hecho de ser mujer. Y eso tiene que existir una ruta, que a propósito uno se pregunta acá cómo va la alcaldesa o cómo va las diferentes ciudades con la línea púrpura. ¿Está funcionando o no está funcionando? Es que con líneas de orientación, ¿cómo? Lo que necesitan son las mujeres, son líneas de atención, no de orientación. De acompañamiento, no solamente que me llamen, sino el acompañamiento psicológico, social, aún económico, porque muchas mujeres también no denuncian porque el marido es el que da para la casa. Y eso es un problema muy grave. O porque si se van a las casas de refugio, se quedan sin todos sus bienes, por ejemplo. No, además en las casas de refugio a veces tienen casi que un tratamiento penitenciario. Es decir, yo he escuchado de mujeres que nos cuentan, nos quitan el teléfono, como tú decías. No podemos ver los pero aquí es completamente aisladas de la sociedad. Doctor Rodríguez. ¿Dónde está la judicialización? ¿Dónde está la fiscalía? ¿Dónde están las sentencias? ¿Por qué el Estado se demora tanto en tipificar cuando ya hay líneas, como tú lo dijiste en buena hora,
conductuales, o mejor, líneas jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia diciendo, ojo, es por el hecho de ser mujer. ¿Por qué los jueces se demoran? ¿Por qué la Fiscalía no está capacitada en dar un buen proceso, un buen juicio cuando ocurren este tipo de delitos? Y también les voy a decir una cosa, ¿dónde está la reivindicación? No solamente de esos casos, sino de las futuras víctimas. No está sirviendo de nada. Y aquí tenemos que mirar qué es lo que está pasando. Pero voy más allá, si ustedes me lo permiten. Y es un tema de que no es solamente el tema de mujeres. Aquí acaban de asesinar este mes, ahorita en esta última semana, 3 hombres acá, y estamos enfermos contra la propia vida. Eso se trata de un tema, no solamente del tema de feminicidio, que hay que rechazarlo, sino también de que estamos enfermos asesinando al que nos dé la gana y todo queda en la absoluta impunidad. Y ese es mi llamado, a que no solamente nos pongamos en el tema de feminicidio, que tenemos que rechazarlo, sino que tenemos que proteger en sí la vida misma. Doctora Yamile, le planteaba hace unos instantes la doctora Diana que parte del problema ha sido crearse ese tipo penal que se conoce como feminicidio, que ha imposibilitado o más bien dificultado la tarea de la Fiscalía. ¿Eso no han considerado ustedes que ha sido un poco más difícil probar en un caso que a una mujer la asesinaron por su condición de mujer y no por otro tipo de circunstancias? No, pero es que el Estado no se puede amparar en que a un fiscal le queda muy difícil entender, o a un fiscal, ¿por qué las fiscales, por ejemplo, por qué la fiscal de Santa Marta, por qué la fiscal de Medellín sí lo sacan adelante? ¿Por qué ellas sí sacan condenas correspondientes? Porque con ellas sí sacamos fallos en los que se le llama la atención a los agresores. Es que lo otro es misoginia institucional de los fiscales que se niegan y se rehúsan. El caso de María Camila, de la niña, que evidentemente todos sabemos que casi que la mataron y casi matan a su abuela por el hecho de ser mujer. El señor fiscal fue a imputación con homicidio. Nos tocó llamar a nosotras por la noche a la Fiscalía General a ver si fuera posible que hicieran una mesa de trabajo, porque si él hubiera aceptado cargos, se va como homicidio, porque es muy difícil echar para atrás. Es física y pura pereza y negacionismo de la violencia machista por parte de los abogados, lo tengo que decir así, que viene de las universidades. Entonces, a mí me parece que el problema sea tipificar. A mí el problema que me parece es que el Estado tiene funcionarios que no quieren aceptar que a las mujeres nos matan por el hecho de ser mujeres y que tampoco les parece importante, porque la política criminal de este Estado tiene por encima el narcotráfico, y les cuento algo, en la dichosa reforma penitenciaria, carcelaria, resulta que no está el feminicidio. ¿Cómo les parece? O sea, dentro de los delitos que van a tener subrogados y sustituciones, no está el feminicidio, dice homicidio del 104, otros casos. No está el feminicidio incluido allí. O sea, que estamos esperando que les den subrogados y beneficios a los feminicidas. Y se lo dijimos al Ministerio de Justicia. Pero el ministro Osuna tiene la tesis de que la mano dura no funciona y que por el contrario está probado que el sistema penal colombiano ha fracasado porque la justicia colombiana es prejuiciosa, es morronga y cree que tener una persona detrás de unas rejas lo va a prevenir de los peores criminales del país. No, pues imagínense, habría que preguntarle si leyó el caso de María Camila Plazas, porque es que estamos hablando de un señor que salió 3 días antes de la cárcel por estar condenado por un delito sexual, sale y mata a una niña. Ya había pasado con Rosemary Castellón, pero a ellos se les olvida. Una niña de 16 años que mató un tipo que le dieron un permiso de 72 horas en la cárcel de La Picaleña. Un serial que tenemos en Colombia, entonces no se entiende para dónde va la política del Estado entonces a prevenir. Si es así, no creo. Doctora Muñoz, ¿usted cree que el Estado colombiano ha fracasado y que la política de mano dura no sirve o que la cárcel no es disuasiva para los delincuentes? La cárcel no es disuasiva para los delincuentes. Ningún delincuente, ni feminicida, ni ladrón, ni acosador, revisa el Código Penal antes de cometer el delito. Luego, si la pena es de 8, 15 o 20, le da lo mismo porque el delincuente le apuesta es a la impunidad. Y en eso yo quisiera matizar un poco lo que se ha dicho, y es, más allá de la pereza institucional que uno puede advertirla en algunos funcionarios, pienso que es una falta de compromiso institucional en el sentido de dotar a esos funcionarios de las herramientas para tomar adecuadamente las decisiones. Nos pasa con la trata de personas también. Entonces los fiscales la trata la tienen muy complicada, entonces mejor voy a imputar secuestro o explotación sexual, ¿cierto? Proxenetismo, porque parece muy complicado. Entonces aquí nos va a pasar algo igual, y mientras nosotros no capacitemos a los fiscales y a los jueces en un enfoque diferencial de género, esto va a seguir pasando. Y la falta de recursos, además, es que la administración de justicia es la cenicienta
del gasto público. Los paros permanentes de los jueces, de los fiscales. Ahorita hay concurso de jueces, es decir, en estos días salen los resultados de concurso de jueces, y es un concurso de un examen que se hizo hace 4 años. O sea, pensemos cuánto tiempo se gasta una persona desde que se postula hasta que la nombra. Es decir, los índices que son altísimos de impunidad tienen relación directa con falta de recursos humanos y también, digo, materiales para trabajar, papel que va desde eso. Totalmente, es que los abogados ponemos para el tóner en los juzgados, y yo creo, no sé si a las víctimas también les piden para las fotocopias. Yo ahí quiero ser, digamos que, justo, para no... Cuando nosotros llegamos, o yo llegué al Congreso en el 2014, el primer debate que yo hice fue sobre el presupuesto a la justicia, donde el 97% de ese presupuesto era para gasto de funcionamiento y solamente el 3% para gasto de inversión. En el plan de desarrollo pasado, yo aparté cerca de 2,7 billones de pesos para hacer la ciudadela judicial en Palo Quemado. ¿Sabe cuál fue el problema? Que el Consejo Superior, en su ineficiencia, y me vale 3 pesos, no quiso poder sentarse a negociar un lote y poder solucionar un problema de un edificio que había apartado 2,7 billones de pesos por un tema sencillo, y es que hay que devolverle la dignidad a la justicia. Total. Y devolverle la dignidad a la justicia es sí tener una oficina no de 2x2 donde tengo 300 expedientes, donde los funcionarios judiciales se suicidan, sino una justicia donde le tenga yo respeto al juez. ¿Qué funcionario judicial se ha suicidado en las oficinas? Uy, María Camila, el estudio que yo hice, por ejemplo en Cali, muchos funcionarios se botan, se suicidan porque tienen muchos procesos, y hay unos funcionarios con unos muy malos sueldos que trabajan de domingo a domingo, mientras que otros grandes magistrados que no hacen absolutamente nada se ganan 32 millones de pesos. Eso lo encontramos, y ahora cuando digo que hay que ser justo es porque precisamente nosotros en las reformas a la justicia hemos venido cambiando eso, y yo mismo me propuse, no solamente en el Plan Nacional de Desarrollo, hacer el tema de ciudadanía digital, que tiene dentro de sus componentes el tema de justicia digital para hacer más eficiente, más rápido el sistema, sino que también tiene una serie de procesos donde yo mismo, por ejemplo, a todos los jueces del país, logré que les subieran el salario y se los pusieran después de casi 20 años en sus justas proporciones. Así que también, así como les damos, yo hago un llamado a esos jueces y a esos fiscales, y perdóname que te haya la razón en esto, y es que a que se capaciten por lo menos. Pero es que los capaciten y sigan por las mismas. A que entiendan el dolor de las víctimas, y si bien son funcionarios millones judiciales de pesos ahí. Doctora Yamile, o sea, ustedes han hablado aquí, quiero llevarlo un poquito más al papel de la víctima y del victimario, que creo que termina en alguna oportunidad o en algún punto del camino siendo también una víctima de la sociedad, de las costumbres. ¿Cómo se previene un feminicidio? ¿O cómo se evita un potencial, o cómo se le quita el oxígeno, si se permite la expresión, a un potencial feminicidio? Pues yo creo que estamos partiendo de un buen punto, y es dejar de hablar de la víctima podía prevenir, la víctima no denuncia, la víctima no se dio cuenta que era una alerta. Mira, o sea, nos están diciendo a las mujeres que tenemos que ser psicólogas, antropólogas, sociólogas, abogadas, o sea, todo en uno, para ver si el señor con el que compartimos tiene una alerta, una señal de alerta o no, pero además están reduciendo el feminicidio como si solamente se diera entre las parejas, y eso no es así, porque María Camila Plazas era una niña que no tenía ninguna relación con este tipo y fue víctima de feminicidio, no de otra cosa. Entonces, la prevención tiene que venir del Estado y de los hombres. A mí me aterra que entre ustedes no se interpelan, ven que el otro está haciendo cualquier salvajada, ¿sí? Y no se interpelan. Entre hombres no se interpelan, los padres no interpelan a sus hijos, los amigos no se interpelan entre sí. Entonces así es muy difícil, porque hay una complacencia. Eso es así, doctor Rodríguez. Usted que es hombre, creo que usted como hombre tiene que... Dos reflexiones a propósito de lo que me decía Joana ahorita, que trabaja acá en el canal, y que me hace una reflexión muy interesante. Primero, esto es un tema de educación. Nosotros no estamos preparando a nuestros niños para ser mejores seres humanos, para respetar a las mujeres y para respetarse a sí mismo. Eso es un tema fuerte, que es un tema de Estado. Segundo, es un tema cultural. Y ella me decía, a veces nosotras mismas dejamos, no vayas para la cocina.
Hombre, ya tenemos que romper esos sí, pero machismos es que y todo. eso deja en evidencia que las únicas que criamos somos las mujeres y así tampoco podemos. Claro, perdóname. Pero es que las que han criado a esos machistas son mujeres. Termino el argumento. Entonces, rápidamente, doctor. esto es un tema de sociedad. Esto es un tema en que tenemos que educar, que tenemos que prevenir y que tenemos que autorreflexionar. Y cuando tú decías, había un cuento que a mí me pasó un día, un tipo pegándole a una mujer, yo me bajé, lo cogí, lo empujé y se vinieron otros a pegarle y el tipo, y la mujer, no le pegue a mi marido, no le pegue a mi marido. Eso tiene que cambiar, María Pero Camila. ¿y entonces qué era la idea? ¿Que lo cogieran entre todos a puños? No, por supuesto que no. Ah, bueno. No, sino es el hecho de a veces justificar. Pero la defensa de que a otro no le peguen no es una justificación por eso, de la agresión a ella. No a mí me parece que eso es desproporcionado y echarle la culpa a ella. No se puede justificar y no le estoy echando la culpa a ella, sino que estoy diciendo que es un comportamiento que tenemos que eliminar de nuestra sociedad y es que cualquier ideología o cualquier género es una justa causa para hacerle daño a un ser humano. Eso se tiene que acabar de raíz. Estoy de acuerdo con eso, doctora Muñoz. Yo pienso que es supremamente peligroso el discurso que sataniza el género masculino y pone en una especie de altar al género femenino. Es decir, la cultura machista no es exclusiva de los hombres porque al final del día, y era lo que decía yo ahora cuando interrumpí, si es que las mujeres nos hemos encargado de la crianza, entonces hemos criado una sociedad de niños machistas. Y los grados inferiores de la escolaridad en su mayoría están a cargo de profesoras mujeres. Entonces no podemos satanizar a los hombres y decir las mujeres somos solo víctimas y no tenemos una cuota de responsabilidad en esto. Entonces aquí no se trata de los niños no pueden maltratar a las niñas, no es que como seres humanos entre nosotros no nos podemos maltratar y hay que desescalar, por supuesto, la cultura machista, pero no poniéndola solamente sobre hombros de los hombres. Esto es un tema que nos compete a hombres y mujeres por igual, es decir, la cuota de responsabilidad es de la sociedad, no de un género contra otro, porque así esto no sale para ningún lado. Doctora Yamile. No, esto no puede llegar a esos niveles de desproporción. O sea, antes de decir que es que nosotras somos las que hemos criado y que nosotras somos las que hemos educado, habría que preguntarnos por qué. Y aquí hay parte de un abandono de los hombres por múltiples circunstancias. Uno, porque sí han sido los enviados a la guerra y eso parte de una idea, no de género, eso es parte de una idea sexista, que es muy diferente. Pero adicionalmente es que nosotras no somos las responsables de ese sistema sexista que se ha creado. Entonces, cada vez, y yo por eso, ante eso tengo que rechazarlo contundentemente, cada vez que se dice eso, cada vez que dicen, es que las mujeres son las que crían, inmediatamente en Twitter, en donde sea, cada vez que pasa algo entre dos mujeres dicen, entre ustedes se dan más duro y entonces todo lo que hacen los hombres empieza a verse desde un punto de vista inferior y a mí me parece que es deshumanizante cada vez que se habla del comportamiento violento de los hombres acudir a la mamá. A la mamá, a ver quién fue la mamá. Es que hay una sentencia de la Corte Suprema de Justicia en la que la Corte Suprema de Justicia dijo que un muchacho de 18 años que violó a una niña, no la violó e incluyeron dentro de la sentencia que se había logrado determinar que la mamá del victimario y las mamás del victimario y de la víctima no tenían educación sexual suficiente. A eso nos llevan ese tipo de pensamientos de que es que son las mujeres por criar. No puede ser, tiene que llamarse a los hombres a criar y claro, todos respondemos pero en sus justas proporciones y los que están matando son ellos, no nosotras. Doctora Muñoz. Pues sí, estadísticamente hay más hombres que matan mujeres, pero al mismo tiempo hay más hombres que están en la indigencia, más hombres que mueren de forma violenta, más hombres que tienen accidentes de trabajo. Es decir, si nosotros tenemos que ver las problemáticas de género, vamos a encontrar de un lado y del otro. Entonces, frente al tema del machismo, no podemos tomar solo una postura y decir hay unos buenos y unos malos, sino que tenemos que entender que hace falta una responsabilidad del Estado para que a partir de la sociedad se ejerza una crianza responsable y compartida. En eso estamos de acuerdo, pero no como que las mujeres tenemos una igual responsabilidad que los hombres porque no es así. Hemos sido las oprimidas. No soy mamá, pero trabajo para las víctimas y escucho perfectamente que muchas veces las mamás se empiezan a culpar de los feminicidios de sus hijas por este tipo de discurso y me parece supremamente
revictimizante y miserable que una mamá cargue por toda su existencia con el hecho de que fue su culpa porque su hija, o se le echa la culpa a las mamás de los feminicidas por lo que hacen sus hijos. Eso es deshumanizante hasta con ellos. Que respondan por lo que hacen, son adultos que asuman. Yo cuando les escucho a las dos quedo, digamos que frío por un tema. ¿Usted se siente aludido? Usted es el hombre de la mesa, ¿se siente aludido en algún punto en la conversación? No, es que estamos hablando de seres humanos, estamos hablando de vidas. Y creo que nosotros no podemos, vuelvo a lo que dije hace poco, no podemos justificar siquiera un rasguño contra un ser humano, sea hombre, sea mujer. Por supuesto hay una problemática, por supuesto la ley la pone en, digamos que en exposición para que toda la sociedad la vea. Pero ¿qué estamos aprendiendo de esto? Que no solo a las mujeres, no, también a los hombres. Yo creo que a ese nivel es donde tenemos que llegar y no solamente culpar al Estado, no todo es culpa del Estado. Es culpa de nosotros mismos de permitir, es culpa de la familia de no educar. Pero nosotros también. Somos parte del Estado, doctor. Usted sabe que el Estado tiene 3 elementos: territorio, población, soberanía. Entonces, ahí estamos nosotros. Cuando hablamos del Estado, hablamos de todos y de todas. Cuando hablamos del Estado, también hablamos de una organización. Usted se puso muy constitucional y a mí me encanta ese tema, que es jurídicamente organizada, acentuada en un territorio propio y con unos fines especiales, claro, según los tratadistas de constitucional. Entonces, cuando hablamos del Estado, hablamos de que también el Estado lo componente una serie de núcleos familiares, de uno como individuo, que ya lo ha declarado la Corte Constitucional así, y es, vuelvo y digo, hacer esa catarsis de nosotros mismos, qué estamos haciendo para prevenir, para formar al niño que no vuelva a ocurrir y que ojalá en 20 años o mañana mismo no se vuelva a hablar de feminicidios y se respete la vida. Venga, y en gran medida irnos unos pasos atrás, ¿no? Porque cuando nosotros vamos a ver las personas que están privadas de la libertad, las personas que han sido condenadas por delitos violentos, normalmente vienen de entornos violentos o vienen de hogares fracturados o vienen de condiciones en las cuales no tenían acceso a oportunidades como educación, salud, agua potable. Entonces, a veces nos vamos muy lejos y nos quedamos solamente en el hecho de sangre, en lo que nos conmueve, en la tragedia, en la mujer que han matado. Pero tenemos que irnos unos pasitos para atrás, no solamente en la formación de los niños, que luego son los adultos, sino también en cómo esa formación se da en unas condiciones de dignidad que pueden hacer o no proclive a una persona a la delincuencia. ¿Usted cree hay un término, lo utilizaron mucho en la campaña presidencial, que se deconstruirse? ¿Usted cree en esa posibilidad? A mí me parece que hay palabras que pierden todo el peso cuando las utilizan como un cliché. Pues esa es la palabra. Ese es el punto que. Esa es la palabra que utilizaban para hablar del presidente Gustavo Petro, que en algún momento fue acusado de machismo. Él que eligió las banderas de colectivos que son feministas, que le pidieron, entre otras cosas, esta declaratoria de emergencia por la violencia contra las mujeres, que son pan de cada día. Por ejemplo, mientras estamos aquí en esta emisión, se conoció de una niña de 4 años de edad en Armenia que fue apuñalada y luego su madre degollada. Casos como esos, tristemente, son los que tenemos que registrar todos los días. Estamos en Zona Franca, hacemos una pausa, ya regresamos. Estamos de regreso hoy en Zona Franca hablando de mujeres, también de hombres, hablando de violencia física, psicológica, económica, de feminicidios. A propósito de esto, en medio de esas noticias, 28 mujeres, que es el número que se tiene, por lo menos el registro oficial de mujeres asesinadas, le reclaman al gobierno Petro, que hizo campaña de la mano de colectivos feministas, su silencio, el silencio de la vicepresidenta Francia Márquez, de congresistas muy distinguidas del petrismo, que antes, haciendo oposición, se dedicaban a denunciar este tipo de casos. Doctora Yamila, ¿a usted le sorprende o le dice algo el silencio del gobierno nacional frente a este tema? No es algo que haya pasado de forma distinta con los gobiernos anteriores. La política criminal de Colombia siempre se ha encaminado a otros delitos como el narcotráfico, todo lo que tenga que ver con conflicto armado, pero nunca se le ha prestado la atención debida a los delitos contra las mujeres, y creo que eso también tiene mucho que ver con lo que veníamos hablando, y es que cuando no se observa la vida como lo central, no solamente en el plano del conflicto armado, sino en general,
pues es muy difícil construir un país que de verdad tenga una paz total. No, pero se lo preguntaba porque justamente haciendo política, y le preguntaba por la palabra de construir, hicieron política de la mano de mujeres feministas que defienden las banderas que usted defiende, y hoy en algún sentido, en algún punto se sienten defraudadas por eso que han bautizado silencio. Yo no podría decir mucho ahí, para serte muy honesta, porque justamente una de las políticas que tiene interna la Fundación es no incluirse en política. Nosotras nunca hicimos parte de estas mesas ni de estos apoyos. Simplemente a cada gobierno que pasa le exigimos lo que corresponde. Lo que sí te puedo decir es que en el caso de la organización no nos sentimos escuchadas, no nos sentimos incluidas en las conversaciones que se tienen allá con otras organizaciones, y creemos pues que es un asunto que es grave, porque seamos o no parte de un movimiento político, como expertas merecemos ser escuchadas sobre un tema tan grave como el que está ocurriendo, y pues eso no es lo que está pasando con este gobierno. Lamentablemente no lo sentimos así, y el silencio es una muestra de desconocimiento sobre lo que está pasando, y el cerrarse ante estos temas solo para escuchar algunas también es grave, porque esto es un tema de política pública, esto es un tema de salud pública que necesita todas las voces sentadas allí. Acá estamos sentadas 4 personas que no pensamos igual, pero todas creo que estamos aportando a una discusión y a la formación de opinión, y no creo que eso es lo que esté pasando con el gobierno, al menos en este tema que es el que yo manejo. Doctor Rodríguez, sobre el silencio del gobierno. Obras son amores y no buenas razones, decía mi mamá. Y cuando yo veo eso, a uno lo tienen que medir es por los resultados. Yo no veo una política pública clara, salvo discursos, y yo les pido al gobierno nacional que dejen de echar discursos y que más bien pongan en la agenda temas como la política pública integral contra el feminicidio. Cuando le digo que obras son amores es porque nosotros sí tuvimos un paquete de 5 leyes donde promovíamos a nivel económico la creación de microempresas para mujeres, donde les dimos fundamentos a las mujeres en capacitación y acompañamiento, donde además, digo esto porque no fue una ley mía, pero que acompañé con todo el amor y con toda la pasión, y que creo que es un muy buen tema, que era permitir que los delitos sexuales nunca prescribieran, y eso era un gran mensaje también a todo lo que ha pasado en esta sociedad. Por supuesto lo lideró la doctora Catherine Miranda, pero fue nuestro gobierno el que lo sancionó y el que puso la ruta. Pero además le voy a decir otra cosa cuando le digo de obras son amores y no buenas razones, es porque también, aparte de crear una política económica, aparte de crear una política de prevención del delito, también trabajamos en algo que es segundas oportunidades para las mujeres de Colombia que están o que estuvieron en la cárcel con el sello de pospenadas y segundas oportunidades, y esto ha permitido que estas mujeres salgan a poder rehacer su vida y ayudar a su familia. Creo que cuando nosotros tenemos resultados en eso nos sentimos orgullosos de lo que hicimos, aunque hace falta muchas cosas que hacer. Doctora Diana. Bueno, creo que el discurso y las acciones tienen que ir de la mano, y no es el caso de este gobierno. Es decir, así como ocurrió en campaña, está pasando en el gobierno. El discurso es seductor, es un discurso populista, es un discurso de promesas, de fantasías, pero aterrizado en el tema de las mujeres tenemos situaciones concretas en las que nos damos cuenta de que no hay tal compromiso con las mujeres. Yo siento una vicepresidenta totalmente invisibilizada, casi que instrumentalizada para lograr una mayor cantidad de votos. Vemos hoy, el día de hoy, había una discusión sobre Gorgona, sobre unas bases militares en la isla de Gorgona, y las mujeres las dejaron por fuera, y ellas estaban denunciando que las dejaron por fuera con la excusa de que no estaban en una lista. Pero luego uno ve las imágenes del evento y el evento estaba medio vacío, entonces solamente vamos a escuchar, y ahí lo que tú decías, vamos a escuchar a los que piensen como nosotros. O sea, queremos un comité de aplausos, y las voces disidentes entonces tienen que ser anuladas, o como dijo Navastalero, calladas, y nadie del movimiento ha sentado una voz firme rechazando ese tipo de afirmaciones. Entonces hay microviolencias, que a mí esa expresión no es que me encante, pero uno sí siente que hay violencias que se dan en este entorno político y silencios que son más elocuentes que incluso el acto transgresor de la violencia. Quiero ponerle de presente esa declaración que es del muy respetado excongresista Germán Navastalero, que se le han ido las luces. Se le fueron primero con la representante Jennifer Pedraza, que es del movimiento Dignidad,
y ahora con la alcaldesa Claudia López, entre otras cosas, él pidiéndole a la alcaldesa, esta es la declaración de él, dice: propongo una colecta para comprar un silenciador y callar a la alcaldesa, él metiendo la cucharada en un tema que es exclusivo de Claudia López, que es el metro de Bogotá. Le responde la alcaldesa Claudia López con toda la vehemencia: ese es el sueño de todo misógino machista, que a las mujeres nos amenacen con la manito, no me hace caso, le quito la plata y nos callemos sumisas por temor. Olvídese, ese tiempo ya pasó, el cambio es imparable y las mujeres autónomas, libres, y la construcción del metro también. Yamile, sobre la violencia política, que creo que tiene mucho que ver, digo, metiendo en el saco todas las circunstancias que están ocurriendo, su opinión sobre esto, sobre la violencia política, que creo un poco, y coincido con la doctora Muñoz en el sentido de que hay silencio absoluto por parte del gobierno del presidente Petro. El doctor Navas Talero se perfila como embajador en Suiza, o por lo menos ha sonado como embajador del gobierno en Suiza. Pues primero no conocía el trino y me parece increíble. Segundo, sobre lo que decía la doctora Muñoz, yo creo que hay que partir de una base. Yo no creo que en Colombia haya un movimiento feminista. Acá no hay una unificación. Quienes estamos activas en Twitter, bueno, yo no lo estuve por meses, sabemos que hay unas discusiones de fondo, ¿no? En este gobierno se pretende regular la maternidad subrogada, que no es otra cosa que la explotación reproductiva de las mujeres, y solamente se está escuchando a organizaciones feministas o de mujeres que piensan así, y eso también es violencia política, porque lo político no solamente es lo electoral, lo político somos quienes expresamos unas posiciones sobre lo estatal que merecemos ser escuchadas. Entonces, eso por un lado. Por el otro, ya cogieron por deporte en Twitter escribirle a las mujeres lo que les parezca, pero lo peor es que hay bodegas. No me refiero a bodegas de partidos o de candidatos, sino bodegas de hombres apoyándolos, ¿no? Y diciendo que está muy bien y que nos tenemos que callar y que somos unas exageradas, y eso repercute en lo que hace la sociedad. Cuando un político que es reconocido, que tiene miles de seguidores, escribe así y no hay una sanción social, no penal, social, hay un hombre que está leyendo eso y dice: si Navas Talero puede, ¿yo por qué no puedo? Si ese señor es respetadísimo y se perfila como embajador, yo como por qué no puedo callar a mi esposa, a mi hija, yo como por qué no les puedo pegar. Es que eso es violencia directa. Ellos no asumen las responsabilidades, y pues me parece increíble que una persona que ya consecutivamente ejerce ese tipo de violencias, además en lo internacional, además en Suiza, no, eso ya sería absolutamente descabellado. Venimos de lo que venimos del otro que se perfilaba para embajador. Me parece que ya el gobierno tiene que ser serio con las hojas de vida que se postulan y escuchar a las mujeres, y yo no he escuchado a muchas mujeres que se perfilen para embajadoras ahora, pero pues no lo sé, quizás es desinformación también. Doctor Rodríguez. Pues ¿Usted miren, conoce al doctor Navas Talero? Yo conozco a Navas, me extrañó muchísimo ese Twitter, porque si alguien apoyó, de hecho, y dio luces sobre el tema de feminicidio fue Navas Talero, y creo que, pues no sé qué le pasa, ojalá reflexione, y creo que fue desafortunado su Twitter. Lo respeto en lo profesional, en la diferencia hemos compartido y apoyado muchas causas, y ojalá reflexione. Perdón la palabra, y no creo que suene muy bonita, pero la cagó. Usted que es hombre, que dice la doctora Yamile que si hay un hombre detrás de una pantalla leyendo esto, de callar a una mujer, es que lo que tú dices en alguna medida se siente identificado. Es muy profundo, o sea, es muy profundo, y no solamente voy a eso, voy a la violencia en Twitter y a la violencia en las redes sociales. Yo la padecí, digamos que ahí sí yo estoy victimizándome, porque yo creo que también cometí un error, ni el hijo de madre, que fue irme contra la persona y no contra las ideas. Cuando dije paremos a Petro, padecí esa violencia donde me decían de todo, donde decían mentiras, pero ojo, lo que tú acabas de decir es profundo en la medida que dice que estamos generando violencia, y aquí hago un llamado a los actores de opinión o a las personas que generan opinión, o en Twitter o en Instagram o en diferentes redes o acá en un programa, y es ojo con el poder de la palabra, porque eso también es justificar la violencia contra la mujer, eso se ha convertido o justificar cualquier tipo de en violencia. La tribuna de la injuria y la calumnia, que horrible. A propósito hace parte de ese paquete, doctora Diana, de delitos que quieren que ya no sea delito el gobierno nacional. ¿Usted está de acuerdo con eso? Sí. Es decir, frente a los delitos que pretenden sacar del Código Penal, creo que sí están acertando.
¿cierto? Nosotros tenemos una cultura punitiva, entonces todo lo que nos parece mal, desagradable, perjudicial, lo queremos elevar a categoría de delito, cuando no necesariamente esa es la mejor solución. Pensemos en esas injurias. No, en ese podemos dar un debate larguito, porque yo creo que el tema del incesto sí tiene que salir, porque además no hay una persona presa por incesto. Una cosa es el incesto entre adultos de manera consentida, que a uno le puede repugnar, pero no necesariamente tendría que ser delito. Otra cosa es un delito sexual contra una persona menor entre parientes, es decir, el incesto como agravantes, y ese se mantiene. Entonces, digamos que sacarlo entre adultos de manera consentida, yo, sí, pero eso no es una muy buena, puede ser inmoral y no, pero no delito, pero creo que esa es discusión para otro. Esa es una discusión larga, pero lo que quería decir, claro, sacar, hay algunas cosas que sacándolas del ordenamiento penal y trasladándolas a otros ámbitos jurídicos también, pero sacándolos del ordenamiento penal realmente sí podemos tener una política criminal de pronto un poquito más seria, que no todo sea delito, porque es que el derecho penal, insisto, no resuelve nada. Es decir, el derecho penal llega cuando el delito ya se cometió. Entonces, por ejemplo, en la injuria, si a mí me injurian en Twitter, yo no me voy a esperar 2 años un proceso penal. Yo quiero es que quiten esa publicación, yo quiero la retractación. Entonces puede ser, por ejemplo, más útil la acción de tutela. Y es decir, nos evitamos el proceso penal. Pues reprochable, por supuesto, la conducta del doctor Navas Talero, hoy en el ojo del huracán, criticado, muy cuestionado por esos comentarios que nada aportan, que nada ayudan en esa lucha, en esa lidia de la violencia política que la practica él. De eso es lo que la acusa la representante Jennifer Pedraza y la alcaldesa Claudia López, que tiene total razón en rechazar conductas que son claramente misóginas. Hacemos una pausa, estamos en Zona Franca, ya regresamos. Estamos de regreso en Zona Franca hablando de violencia. El año pasado fue un año difícil, duro para las mujeres. La violencia aumentó entre enero y octubre del año pasado. 827 mujeres fueron asesinadas y 58.117 sufrieron violencia intrafamiliar o han sido abusadas sexualmente. Doctora Yamile, ya se nos agota el tiempo. Su reflexión final, esta cifra de 28 mujeres, usted daba un dato de 200 aproximadamente por año, ¿le dice algo? ¿Es mucho para la época? Yo personalmente creo que una es demasiado. Sí, exacto, y me gusta mucho que lo digas porque creemos que lo que necesitamos de los medios es que no se centren en la cifra, que sí, claro, es muy importante la cifra, es un indicativo, sino en cómo se están dando los feminicidios en el país. El recrudecimiento, la tortura, la incineración en vida, la disposición en bolsas o en maletas, es un indicativo de cómo nos está viendo la sociedad como mujeres y cómo hay un desprecio desmedido. La forma, los métodos que se usan en el feminicidio son un indicativo que debería estar en el centro de la reflexión, más allá que la cifra, y pienso que como no tenemos cifras oficiales es difícil decir si sube, si baja, porque tenemos un montón de casos que son llevados por homicidio, entonces también se dificulta, digamos, esa reflexión. Yo creo que tenemos que apuntarle a hablar con los hombres, tenemos que apuntarle a hablar como sociedad de manera abierta y tranquila, en eso creo que coincidimos, es decir, no se trata de venganza, sino se trata de un diálogo en el que nos permitamos cambiar esos patrones de conducta que todas y todos tenemos claro, porque lo cultural pues nos atraviesa, pero podemos hacerlo, creo que mancomunadamente y con un Estado que nos escuche, claro. Bueno, aquí hay un hombre en representación de ellos, le pido, doctor Rodríguez, su reflexión final. Uy, no, que estamos mal como sociedad. Yo creo que aquí sí tenemos que hacer un llamado a todos los colombianos. Yo creo que los que son funcionarios públicos tienen que también empezar a mirar cómo desde su función pública de servicio pueden generar transformaciones, porque aquí en Bogotá se ve uno que otro caso. Y lo que pasa en Putumayo, en Amazonas, en La Guajira, creo que eso nos tiene que hacer reflexionar como sociedad para entender que una mejor sociedad donde exista 0 muertos, donde entendamos que la vida es sagrada, la podemos construir desde la prevención, desde la educación y entendiendo que no es el derecho penal, y en eso coincido, sino es la prevención y la construcción social la que determina en el futuro
si vamos a seguir siendo violentos o por el contrario aprendemos de toda esta barbarie que nos está haciendo un daño muy profundo. Doctora Muñoz, su reflexión final. Mi reflexión es que es indispensable fortalecer la administración de justicia. Es decir, aquí no se trata de poner más años a una conducta o de cambiarle los nombres a las conductas. Aquí se trata de que las conductas que se cometan se investiguen, se juzguen y se condenen y que efectivamente se cumpla la condena. Y eso solamente se logra con una administración de justicia robustecida, con una fiscalía y jueces idóneos y además con los recursos físicos, logísticos, tecnológicos, tener un traductor, por ejemplo. Sí. Bueno, creo que ese caso al que usted se refiere, que es el de Valentina Tres Palacios, ha desnudado todas las falencias, todas las dificultades y los atrasos tecnológicos que tenemos. Doctora Muñoz, gracias por acompañarnos en Zona Franca. No, gracias, María Camila, qué gusto estar acá. El gusto es nuestro. Doctor Rodríguez, un placer como siempre tenerlo en este espacio. Gracias, María Camila, y una cosita, rechazar cualquier tipo de violencia, eso creo que es importante. Doctora Yamile, un placer como siempre. A ustedes, gracias. Gracias por acompañarnos. Llegamos al final de Zona Franca, como siempre un gusto que nos hayan acompañado, que nos permitan entrar a sus hogares. Mañana tenemos una cita aquí a las 9 en punto de la noche. Vamos a intentar descifrar lo que hay detrás de Rodolfo Hernández, que parece ser está intentando aproximarse al petrismo, ser candidato a la gobernación de Santander con el pacto histórico, aunque desde esa, la coalición de gobierno, lo están negando. Llegamos al final, como siempre, gracias, que tengan una feliz noche, que descansen.